Dios les bendiga a todos, hermanos. Es una bendición poder saludarles, poder llegar hasta la intimidad de sus hogares y tener en esta ocasión la oportunidad de poder estudiar el tema que nos corresponde este próximo sábado, si el Señor no ha venido. El tema que nos corresponde para esta oportunidad es la prueba de los votos matrimoniales. La lectura está en el libro de Job, en el capítulo número 2, versículo del 3 al 10. Tomar nota, es el capítulo 2, versículos 3 al 10. Leemos lo que dice la Escritura, la palabra del Señor. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntar el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal, y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos. Eso sí, respondió. Respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios recibimos lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Amén. Esa es la lectura para el estudio de este próximo sábado. Y como lo dije, el tema es la prueba de los votos matrimoniales. Algo que no tenemos que perder de vista es la verdad central, la cual dice los votos matrimoniales son puestos a prueba en la adversidad. Interesante, los votos matrimoniales son puestos a prueba en la adversidad. Perfecto, en la introducción nosotros encontramos, hermanos, el hecho de que el libro de Job es un libro extraordinario del Antiguo Testamento. En él nosotros encontramos la historia y la vida de Job, hermanos, el cual es un ejemplo que los seres humanos a menudo no toman a cuenta en el hecho de cuál es el trato que Dios tiene para la vida de las personas, para la vida de los cristianos. Eso es sumamente interesante porque en él nosotros podemos ver de qué manera Dios viene obrando en la vida de sus hijos. La vida de Job nos plantea una pregunta que muchas veces también nosotros nos la hemos realizado. ¿Y cuál es? Es esta. ¿Por qué suceden cosas malas a las personas buenas? Realmente, humanamente, no podemos nosotros responder esa interrogante. Siempre nos quedará esa duda. Pero cuando nosotros venimos y consultamos la palabra del Señor, y cuando nosotros tenemos la oportunidad de poder leer, estudiar este libro, ahí nosotros encontramos la respuesta a esta interrogante. ¿Qué podemos decir de Job? Job fue un creyente, un hombre piadoso, y él sabía que Dios estaba sentado en su trono de gloria, en su trono de poder, y que él tenía el control de todas las cosas. Aunque él en ese momento no entendía lo que estaba aconteciendo en su vida, sí sabía que podía confiar en Dios y que podía confiar en sus promesas. Esto es algo que nos plantea a nosotros un escenario el cual nos permite reflexionar también a nosotros, y es el hecho de que en las pruebas y en las adversidades, cuando se pone a prueba no solo nuestra fe, sino nuestra fidelidad a los votos en el matrimonio. En el punto número 1, nosotros encontramos el desarrollo del estudio de este tema, y lo que nosotros encontramos en el punto número 1 es acerca de que las tragedias pueden llegar a las familias piadosas. Vea qué interesante, mis amados hermanos, porque eso va a responder a muchas interrogantes nuestras. Job era un hombre recto, era un hombre intachable, un hombre que temía a Dios. Él vivía apartado del mal. Eso usted lo puede leer en el capítulo número 1 y versículo número 1.
la Biblia enseña de que Job era un hombre piadoso, temeroso de Dios, un hombre que vivía una vida agradable a Dios. Él y su esposa habían sido bendecidos. Él y su esposa tenían 10 hijos. Era una familia muy próspera, era una familia muy bendecida. Era una familia, que tenía la vida resuelta. De alguna manera Dios los había bendecido de tal manera que ellos no tenían realmente cosas de qué preocuparse. Sin embargo, la Escritura nos dice que un día Satanás se presenta delante de Dios y Dios, hermanos, lo desafía de alguna manera y le consulta y le pregunta: oye, ¿acaso no has visto a mi siervo Job, el cual es un hombre temeroso, un hombre realmente santo? Cuando escucha lo que Dios le plantea, inmediatamente se resuelve a contradecir a Dios, a atacar a Job y a su familia. Y Satanás acusó a Job de que él solamente honraba a Dios, servía a Dios, buscaba a Dios y era fiel a Dios, porque Dios lo había bendecido, porque Dios lo había hecho próspero, porque él tenía una vida resuelta. Eso es realmente lo que el enemigo hizo, y fue ahí en donde Dios le permite a Satanás que le quitara todo cuanto él poseía, todo cuanto él tenía, y solamente le pone una cláusula, y es el hecho de que no toque su vida. Vea qué interesante lo que la Escritura acá nos narra, nos cuenta. Y es el hecho de que Job, su esposa, su familia están muy bien. Las cosas están bien, sus hijos gozan de prosperidad. Job es un hombre rico, es un hombre que tiene todo resuelto. Pero de repente, sin él saberlo, las cosas comienzan a darse de una manera en la cual él es puesto a prueba. Una de las partes más difíciles en la vida cristiana para los cristianos, para nosotros, el pueblo del Señor, es el hecho de que al pensar que nosotros somos hijos de Dios, siervos de Él, servidores, la crisis, la dificultad, el problema, las situaciones difíciles no van a venir a nuestra vida. No sé por qué pensamos de esa manera si el Señor mismo dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicción. Pero nosotros, no sé, en algún momento, quizás la estabilidad, quizás el estar bien, nos desenfoca de esa verdad. Y creemos que porque somos hijos de Dios, en algún momento no nos va a venir una situación difícil que nos va a poner a prueba. Sin embargo, es importante que nosotros comprendamos, hermanos, que van a suceder cosas difíciles que van a poner a prueba nuestro carácter y que van a hacer aflorar realmente quién nosotros somos. Una de las cosas que es bien importante es pensar que los hijos de Dios vamos a ser puestos a prueba. En algún momento va a llegar el tiempo en el cual debemos demostrar de qué estamos hechos, de quiénes somos y en quién está puesta nuestra confianza. En el punto número 2, hay algo que es bien interesante también y nosotros debemos meditarlo en esta hora. Vimos en el punto número 1 que a las familias piadosas también les llega la tragedia. Veamos qué dice el punto número 2. Cuando la enfermedad pone a prueba el matrimonio. ¡Wow! ¡Qué interesante! Job, nos dice la Escritura, había sufrido, hermano, 4 pruebas, de las cuales, hermano, él había sido informado. Sus criados habían venido y le habían dicho: mira, subieron unos salteadores y mataron a tus siervos, se llevaron el ganado, mira, vino una tormenta, un rayo mató las bestias. Y como si eso fuera poco, por último viene uno y le dice: mira, estando tus hijos muy alegres, celebrando en familia, vino un viento fuerte, tumbó la casa, cayó sobre ellos y los mató a todos. Imagínense qué noticias más devastadoras, una tragedia realmente. Pero como que si eso fuera poco, ahora le llega una prueba más.
le llega una situación difícil emocionalmente, está destruido espiritualmente, emocionalmente está bloqueado, y ahora le llega una prueba más, ahora le llega una prueba en lo físico, en lo personal, le llega una enfermedad. La Escritura nos dice, hermanos, en los versículos 7 y 8, que dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla le habían llenado su cuerpo. Desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza, él estaba inundado de llagas. Llagas dolorosas, ardorosas, llagas que realmente le generaban una incomodidad terrible, un dolor terrible. Y dice la Escritura que él, sentado en ceniza, sobre ceniza, él tomaba un pedazo de teja y con eso trataba de rascarse o se rascaba para poder encontrar algún tipo de alivio a ese tormento que ahora él estaba sufriendo. No solamente la tragedia lo había asaltado, lo había golpeado, había perdido sus bienes, pero al final él podría haber pensado, bueno, eso se puede recuperar, se puede seguir trabajando, pero también había golpeado su casa, sus tesoros, sus hijos habían fallecido 10, no había quedado ninguno, y como la cereza al pastel, ahora viene una enfermedad sobre él que lo atormenta, que lo atribula, que lo aflige, que lo desespera, al punto, dice la Escritura, de tomar un objeto filoso para tratar de rascar y encontrar así alivio para ello. Realmente podemos ver, hermanos, que Dios permitió que Satanás afligiera a Job físicamente. Y Job, hermanos, de verdad fue sumamente afligido. Job fue sumamente atribulado. Job pasó realmente por una situación muy triste, muy dolorosa. Cuando uno lee esto y trata de entrar en ese contexto, uno no puede pasar desapercibido el dolor. Uno puede sentir en la piel el erizo, uno puede sentir de alguna forma un poco efímera esa situación tan agobiante que Job está atravesando. Dios permitió, escuche bien esto, esa voluntad permisiva de Dios, permitió que Satanás afligiera de esa manera a Job. Y como que si Job luchara entre arenas movedizas, Job y su esposa cada vez se hundían más y más en esa desventura, en esa crisis, en ese dolor. Decir nosotros que siempre estaremos bien, que siempre vamos a estar sonrientes, que siempre vamos a estar felices, que las cosas siempre van a ser como típicamente lo decimos, color de rosa, creo que no es muy sabio. Yo creo, hermanos, que no es muy realista pensar de esa manera, porque de repente las enfermedades pueden llegar a nuestra vida. El quebranto de salud puede golpearnos. Recuerdo la historia de un amigo muy amado. Él gozaba de buena salud, de repente él se siente con un pequeño dolor en su abdomen. Él va al médico y después de un par de días y algunos análisis, a él le decretan que tiene una enfermedad terminal. Por supuesto, eso colapsó su entorno, eso golpeó su familia, eso cambió las cosas, eso trastornó su buen andar dentro de todo su ámbito. Eso suele pasar en la vida de los hijos de Dios. Usted y yo no estamos exentos. De repente las cosas nos pueden cambiar y eso hace que las responsabilidades en casa cambien. A veces el proveedor se ve afectado, se ve imposibilitado de poder suplir las necesidades y cumplir con las obligaciones en casa, y debe ser otro miembro de la familia, el cónyuge, el que debe de emerger para asumir ese rol. Y es ahí donde realmente las cosas cambian. Pues uno, hermanos, puede entender que la estabilidad del hogar, de la familia, se pierde, se convulsiona todo. Hay que estar sufriendo con el que sufre.
Hay que estar a la par de aquel que necesita ser movido, ser llevado a consulta, tratamiento, estar medicándolo, estar cuidándolo, estar aseándolo. Es tantas las implicaciones que esto tiene. Pero es ahí, hermanos, donde realmente uno se da cuenta que solo el verdadero amor logra sostener, hermanos, la promesa que en su momento allá, cuando nosotros eufóricos nos casamos, alegres y contentos, se pueden llevar a cabo, hermanos. ¿Y cuál fue? Fue ese voto, esa promesa de que yo estaré contigo en las buenas y en las malas, en salud, en la enfermedad, en la prosperidad y en la escasez. Es ahí donde realmente se pone a prueba de qué estamos hechos y realmente cuáles son nuestros valores y cuál es nuestra fe en el Señor. Las cosas nos pueden cambiar, mis amados hermanos, pero no nos asustemos de la tormenta que pueda venir sobre nosotros. Nosotros como Job también debemos confiar y esperar en las promesas del Señor. En el tercer punto nos habla de algo que es sumamente importante para nosotros y que es un compromiso personal. Perfecto, ya vimos, hermanos, que las tragedias pueden llegar a las familias piadosas. No nos asustemos. Ya vimos que la enfermedad nos puede asaltar y cambiar la vida. No se asuste, no se aflija. Usted debe saber que Dios está sentado en su trono de gloria y que Él tiene el control de todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es tener un compromiso personal. ¿Personal con quién? Con Dios, con nuestro cónyuge, con nuestra familia. Es interesante porque el estudio nos dice algo que es muy cierto, y es que la esposa de Job, al ver a Job abatido, destruido, desesperado, ella también entra en pánico. Ella también es golpeada por la tragedia. Ella también, hermanos, está afligida, está abrumada. Ella también está devastada, está destruida. Y ante ello, hermanos, ante ello también ella da una muestra de sensibilidad y se quiebra. Ella ve postrado a su esposo sobre ceniza, lo ve quebrado, lo ve llagado, lo ve enfermo, ve con qué desesperación él se rasga, hermanos, la piel tratando de aliviar esa crisis, hermanos, esa situación que está pasando. Y ella, hermanos, también podemos verla, a veces somos duros con la esposa de Job. Pero debe de entender, hermanos, que en la familia, cuando uno sufre, sufren todos. Y uno debe ser solidario, empático con su familia. Y la esposa de Job también está sufriendo. Ella ha perdido a sus 10 hijos. Esos 10 hijos que con paciencia durante 9 meses ella los ha llevado en su vientre, los ha parido con dolor, los ha amamantado con ternura, los ha cuidado con delicadeza. Ella también los ha perdido y eso la ha llevado al colapso, la ha quebrado, y por eso ella en ese momento de desesperación, al ver a su esposo enfermo, al ver que todo se les ha fugado, ella se quiebra. Y entonces ella viene, hermanos, y le dice en el versículo 9, usted lo lee, al ver a Job que está abatido, sí, pero callado ahí, viene y le dice, oye, no es posible. ¿Cómo puedes estar así, tan pasivo, tan tranquilo, como que si nada pasa? Maldice a Dios y muérete. Usted sabe que esa era una de las estrategias que Satanás utilizaba. Satanás estaba incitando a la esposa de Job, la estaba confrontando con la realidad, le está mostrando, oye, perdiste todo. Ya no tienes bienes, no tienes propiedades, ya tu bienestar se fugó, tu futuro es incierto, tus hijos ya no te van a consolar, y si poco fuera, mira a tu marido cómo está arruinado, se va a morir, está enfermo. Eso la quebró. Eso la destruyó, y eso tenemos que entenderlo. Cuando sufre uno, sufre el otro. A veces uno cree que solo uno, pero no, hermanos. Sufre la familia, sufre el cónyuge y sufre el que está llevando ese tormento, ese padecimiento. Y entonces Satanás la incita para que ella venga
y acuse a Job y le dice esas palabras tan duras. Ella quizá, el enemigo esperaba a través de la esposa de Job que Job se descompusiera y comenzara a murmurar. ¿Cuántas veces nosotros no hemos murmurado de Dios? Porque las cosas nos han cambiado, porque de repente la estabilidad se ha perdido, porque de repente las cosas ya no llevan el curso que en algún momento esas tenían. ¿Cuántas veces nosotros con poca cosa nos hemos enojado con Dios y hemos tomado la decisión de irnos y le hemos preguntado, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a mí me pasa esto. Mire, es cierto, usted y yo no vamos a sorprender a Dios. Ni Dios nos va a dar la espalda porque nosotros nos comportemos así, pero eso demuestra en dónde está nuestra confianza. Job, ante tal situación, volvamos al contexto, lo ha perdido todo. Ha perdido sus hijos. Su salud está quebrantada. Y ahora su esposa lo está acorralando, lo está acosando. Pero a pesar de ello, Job no se queja en contra de Dios. Dice la Escritura que Dios no admitió y no dijo despropósito ante Dios. Job no empezó a quejarse en contra de Dios. Satanás había metido todo su arsenal. Había hecho uso de toda estrategia, vida y por haber. Pero Job, hermanos, no se quebró. Job sabía en quién había creído. Y por eso en su momento él le dijo, aunque él me matare, yo en él esperaré. Job se mantuvo firme cuando las cosas se ponen difíciles. Es ahí donde nosotros realmente debemos demostrar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Cuando las cosas van mal es en donde nosotros debemos de hacer fe, pararnos firmes y ser condescendientes con esa palabra y con esas promesas que un día nosotros hicimos. Mis amados hermanos, es importante que nosotros seamos fieles en el matrimonio y seamos fieles a Dios, no solamente en los tiempos de bonanza, cuando las cosas están bien, sino también en los tiempos de aflicción, cuando las cosas están difíciles. En esta hora, para ir cerrando nuestro estudio, quiero hablarles acerca de la aplicación. ¿Cómo podemos cerrar este estudio y dejar esta enseñanza en el corazón, no solo de los amigos, de los vecinos, sino también en el corazón de los hermanos que están perseverando en la fe? Dentro de los votos matrimoniales se incluye la fidelidad en la enfermedad y en la salud. También se incluye dentro de la prosperidad y la adversidad. No crea, habrán tiempos buenos y habrán tiempos malos. Pero en medio de todo ello, nosotros debemos mantenernos firmes, siendo fieles a Dios, siendo fieles a nuestra familia. Aun y cuando las cosas cambien, aun y cuando las cosas no vayan bien, hay familias y personas que aún teniendo prosperidad, han quebrantado sus votos. Y muchos de nosotros no hemos sido probados y no hemos pasado por la lucha, por la prueba, por la adversidad, ni siquiera un ápice de lo que este matrimonio realmente atravesó y vivió. Y con poco nos hemos quebrado. Con poco muchos le hemos dado la espalda a Dios. Le hemos fallado a nuestra familia. Le hemos dado la espalda a nuestro cónyuge. Pero es aquí a donde nosotros tenemos que reflexionar y entender y comprender que es en las buenas y en las malas. Y que la única forma en la cual nosotros podemos ser fieles a nuestras promesas, fieles a Dios y fieles a nuestro cónyuge y a nuestra familia, es teniendo a Jesús en nuestros corazones. Así que, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si nosotros como cristianos le hemos fallado al Señor, hemos blasfemado, gritado y nos hemos mostrado como niños caprichosos, debemos pedirle al Señor perdón y reconciliarnos con Él. Y a los amigos que aún no le han entregado su vida al Señor y están en momentos de crisis y están pasando por situaciones difíciles, decirles que la única forma en la cual pueden lograrlo es abriéndole su corazón al Señor, es rindiéndole su vida y es diciéndole, Señor, yo solo no puedo, pero contigo puedo
salir adelante. La palabra del Señor dice que en Cristo somos más que vencedores. Que el Señor les ayude y les permita el poder ser de bendición este próximo sábado. Dios les bendiga a todos.